had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop up to 40% off site-wide, plus an extra 10% off every order and a free professional measure happening right now at Blinds.com. En el año 367 después de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría escribió una carta que cambiaría la historia del cristianismo para siempre. En ella declaró cuáles eran los únicos textos sagrados permitidos para los cristianos. Pero lo que no te han contado es lo que sucedió después. Decenas de evangelios fueron prohibidos, quemados y enterrados. Textos que contenían enseñanzas completamente diferentes de Jesús. Enseñanzas que la Iglesia consideró tan peligrosas que debían desaparecer para siempre. Durante 1600 años permanecieron ocultos, hasta que un campesino egipcio encontró por accidente la biblioteca prohibida más importante de la historia. Lo que revelan estos textos antiguos desafía todo lo que creías saber sobre el cristianismo. Porque según estos evangelios perdidos, Jesús no vino a salvarnos del pecado, vino a liberarnos de la ignorancia. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu comprensión de la espiritualidad para siempre. Diciembre de 1945. Nag Hammadi, Egipto. Un campesino llamado Mohamed Ali al-Samán cabalga junto a su hermano cerca de un acantilado de piedra arenisca. Van en busca de fertilizante natural para sus cultivos. De repente su azada golpea algo duro enterrado en la arena. Es una jarra de cerámica roja sellada y antigua. Mohamed duda en abrirla. Las leyendas locales hablan de genios malignos atrapados en vasijas antiguas, pero también piensa en la posibilidad de encontrar oro. Finalmente levanta una piedra y rompe la jarra. No hay oro, ni genios, solo 13 libros antiguos encuadernados en cuero, llenos de páginas de papiro escritas en copto, el idioma del antiguo Egipto cristiano. Mohamed no sabe leer. Tampoco comprende que acaba de desenterrar el hallazgo arqueológico más revolucionario del siglo XX. Textos que la Iglesia primitiva intentó eliminar de la faz de la tierra. Los evangelios prohibidos que revelan una versión completamente diferente de las enseñanzas de Jesús. Pero aquí está lo verdaderamente asombroso. Mohamed lleva los libros a su casa y su madre usa varias páginas para encender el fuego de la cocina. Páginas de valor incalculable, con casi 2000 años de antigüedad, convertidas en cenizas. Afortunadamente Mohamed muestra los libros restantes a un sacerdote local, quien comprende que son valiosos. Los textos pasan de mano en mano, algunos son vendidos en el mercado negro, otros terminan en museos. Pero cuando finalmente los expertos comienzan a traducirlos, lo que descubren sacude los fundamentos mismos del cristianismo tradicional. Estos son los códices de Nag Hammadi, 52 textos gnósticos que incluyen evangelios escritos supuestamente por Tomás, Felipe, María Magdalena y otros discípulos cercanos a Jesús. Pero espera, ¿por qué nunca habías escuchado de ellos en la Iglesia? Para entender por qué estos textos fueron prohibidos, necesitas comprender qué es el gnosticismo. La palabra viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Los gnósticos creían que la salvación no venía de la fe ciega, ni de seguir reglas religiosas. Venía del conocimiento directo de lo divino, del despertar espiritual, de descubrir la chispa divina que ya existe dentro de ti. Y aquí está el problema. Esta idea era absolutamente revolucionaria y peligrosa para la iglesia institucional que estaba formándose en los primeros siglos del cristianismo. Piénsalo, si la salvación viene del conocimiento interior, ¿para qué necesitas sacerdotes? ¿Para qué necesitas una jerarquía eclesiástica? ¿Para qué necesitas intermediarios entre tú y Dios? Los gnósticos decían que cada persona podía experimentar directamente lo divino, que el reino de Dios no estaba en el cielo esperándote después de morir, sino dentro de ti, esperando ser descubierto ahora mismo. Esto no era solo teología radical, era dinamita espiritual que amenazaba con demoler toda la estructura de poder que la Iglesia estaba construyendo. Empecemos con el más famoso de estos textos prohibidos, el Evangelio de Tomás. No es una narrativa como los evangelios canónicos, es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús.
y algunos de ellos son absolutamente desconcertantes. El texto comienza así: estas son las palabras secretas que Jesús el viviente pronunció y que Dídimo Judas Tomás transcribió. Palabras secretas, enseñanzas ocultas, conocimiento reservado para quienes están listos para comprenderlo. El primer dicho establece la premisa central: quien encuentre la interpretación de estas palabras no experimentará la muerte. No dice quien crea en estas palabras, dice quien las interprete, quien las comprenda. La salvación viene del entendimiento, no de la fe ciega. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario. El dicho número 3, Jesús dijo: si aquellos que los guían les dicen, miren, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo llegarán antes que ustedes. Si les dicen que está en el mar, entonces los peces llegarán antes. Pero el reino está dentro de ustedes, y está fuera de ustedes. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, entonces viven en la pobreza, y son la pobreza. Detente un momento, escucha eso de nuevo. El reino de Dios no es un lugar al que vas cuando mueres. Es un estado de conciencia que descubres cuando te conoces a ti mismo. Y si no te conoces, vives en pobreza espiritual, sin importar cuánta riqueza material poseas. Esta es una enseñanza completamente diferente del cristianismo tradicional. No habla de pecado y redención, habla de ignorancia e iluminación. El problema humano no es moral, es epistemológico. No estamos perdidos porque somos pecadores. Estamos perdidos porque no sabemos quiénes somos realmente. Pero los evangelios gnósticos van mucho más lejos, presentan una cosmología completamente diferente que explica por qué existe el sufrimiento en el mundo. Y esta visión es tan radical que fue considerada herejía absoluta. Según varios textos gnósticos, especialmente el apócrifo de Juan, el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, fue creado por un ser inferior llamado Yaldabaoth, el demiurgo. Este ser, nacido de la ignorancia, creó el mundo físico como una prisión para atrapar chispas de luz divina en cuerpos materiales. Yaldabaoth es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios celoso que dice: no tendrás otros dioses delante de mí, porque en su ignorancia se cree el único Dios, sin saber que existe una realidad divina superior más allá de él. Esta idea era absolutamente inaceptable para la Iglesia. Estaba diciendo que el Dios de la Biblia hebrea no era el Dios verdadero, sino un creador ignorante, que el mundo material es fundamentalmente defectuoso porque fue creado por un ser imperfecto, que los humanos somos chispas divinas atrapadas en materia, y que nuestro objetivo es despertar y recordar nuestro origen divino. Según esta visión, Jesús no vino a morir por nuestros pecados, vino como un mensajero del Dios verdadero, del pleroma, la plenitud divina que existe más allá de este universo material. Su misión era despertar a la humanidad, recordarnos quiénes somos realmente, enseñarnos el conocimiento secreto que nos libera de esta prisión material. Ahora hablemos de uno de los textos más controversiales, el Evangelio de María Magdalena. Y prepárate, porque esto desafía completamente la narrativa tradicional sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como la discípula que mejor comprendió las enseñanzas de Jesús. Después de la resurrección, ella recibe visiones y enseñanzas especiales que los demás discípulos no recibieron. Y cuando ella intenta compartir este conocimiento con Pedro y los otros, ¿qué sucede? Pedro se enfurece. Cuestiona si Jesús realmente habría preferido a una mujer sobre ellos. Leví la defiende diciendo: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo compitiendo con una mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce bien. Por eso la amó más que a nosotros. ¿Entiendes lo que esto significa? Este texto sugiere que hubo tensión y competencia en la comunidad primitiva de seguidores de Jesús, que María Magdalena tenía un papel de liderazgo espiritual. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats, just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Que comprendía enseñanzas profundas que los discípulos varones no captaban, y que fue marginada precisamente por eso. La iglesia institucional que eventualmente se consolidó era patriarcal. Las mujeres fueron excluidas del liderazgo,
Pero estos textos gnósticos muestran que, en las primeras comunidades cristianas, especialmente las gnósticas, las mujeres tenían roles de maestras, profetas y líderes espirituales. No es coincidencia que estos textos fueran prohibidos mientras la Iglesia consolidaba una estructura de poder exclusivamente masculina. El Evangelio de Felipe es otro texto fascinante que presenta enseñanzas esotéricas sobre los sacramentos. Pero aquí, los sacramentos no son rituales externos, son símbolos de transformaciones interiores. Felipe dice, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la derecha y la izquierda, son hermanos unos de otros. Es imposible separarlos. Por eso ni los buenos son buenos, ni los malos son malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Esta es una enseñanza de no dualidad. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, no son opuestos absolutos sino polaridades dentro de una unidad mayor. El objetivo espiritual no es elegir un lado y rechazar el otro, sino trascender la dualidad misma y comprender la unidad subyacente. Y luego viene una de las líneas más controvertidas. La compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Aquí está lo interesante, la palabra copta traducida como beso y la palabra para boca están parcialmente dañadas en el manuscrito. Pero incluso si la traducción es precisa, en el contexto gnóstico, el beso en la boca no era necesariamente romántico o sexual. Era un símbolo de transmisión de conocimiento espiritual, de gnosis. Era el maestro transfiriendo sabiduría directamente a la discípula. Pero el hecho de que María Magdalena sea descrita como la compañera del Salvador, como quien recibía enseñanzas especiales, como quien era amada más que los otros discípulos, esto presenta una imagen completamente diferente de su relación con Jesús y su papel en el movimiento cristiano primitivo. En el año 2006, el National Geographic publicó la traducción de otro texto explosivo, el Evangelio de Judas. Durante 1700 años se creyó perdido. Los padres de la Iglesia lo mencionaban con horror, pero nadie lo había leído, hasta que un códice de papiro apareció en el mercado de antigüedades egipcio. Lo que este Evangelio revela es asombroso. Judas no es el villano de la historia, es el héroe. Según este texto, Jesús le pide específicamente a Judas que lo entregue a las autoridades. Le dice, tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás el cuerpo que me reviste. Jesús necesita ser liberado del cuerpo físico para volver al pleroma divino. Y Judas, al entregarlo, no está traicionándolo. Está cumpliendo el papel más difícil y doloroso en el plan divino. Los otros discípulos, según este Evangelio, no comprenden las verdaderas enseñanzas de Jesús. Practican un cristianismo superficial, enfocado en rituales externos. Pero Judas comprende el misterio profundo, que el cuerpo material es una prisión y que la muerte física es en realidad una liberación. Esta reinterpretación completa de Judas fue absolutamente inaceptable para la Iglesia ortodoxa. Judas necesitaba ser el villano para que la narrativa de traición, sacrificio y redención funcionara. No podía ser rehabilitado como el discípulo que mejor comprendió la misión de Jesús. Ahora necesitas entender cómo y por qué estos textos fueron prohibidos, porque esto revela mucho sobre cómo se formó el cristianismo que conocemos hoy. En los primeros 3 siglos del cristianismo, había una diversidad increíble de creencias y prácticas. Había cristianos judíos que seguían la ley mosaica. Había cristianos gentiles que la rechazaban. Había grupos gnósticos con enseñanzas esotéricas. Había comunidades donde las mujeres profetizaban y lideraban. Había debates intensos sobre la naturaleza de Jesús, la salvación, la resurrección y prácticamente todo. Pero en el año 313, todo cambió. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo. De repente una religión perseguida se convirtió en la religión del Imperio Romano, y con el poder político vino la necesidad de uniformidad. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea. Obispos de todo el imperio se reunieron para establecer una doctrina oficial. Se decidió qué era ortodoxia y qué era herejía. Se estableció un credo oficial, y cualquiera que no lo aceptara era declarado hereje. El gnosticismo fue uno de los principales blancos. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas de conocimiento interior, experiencia directa de lo divino y rechazo de la autoridad externa eran incompatibles con una iglesia institucional que necesitaba control centralizado. En el año 367, como mencionamos al principio, el obispo Atanasio escribió su famosa Carta Pascual. Estableció exactamente cuáles eran los 27 libros del Nuevo Testamento. Todo lo demás debía ser rechazado. Los evangelios de Tomás, Felipe, María, Judas y docenas de otros textos fueron prohibidos. Y no solo prohibidos, fueron activamente destruidos. Los obispos ordenaron quemar estos libros. Poseerlos se convirtió en un crimen. Las bibliotecas cristianas fueron purgadas.
Monasterios que albergaban estos textos fueron forzados a entregarlos para su destrucción. Pero algunos monjes en Egipto no quisieron obedecer. Tomaron sus libros prohibidos, los encerraron en jarras de cerámica y los enterraron en el desierto cerca de Nag Hammadi. Esperaban que algún día, cuando fuera seguro, pudieran recuperarlos, pero fueron asesinados o murieron antes de poder regresar. Los libros permanecieron enterrados durante 1600 años, hasta que Mohammed Ali rompió aquella jarra en 1945. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos evangelios prohibidos? ¿Qué enseñanzas se perdieron cuando fueron suprimidos? Primero, una visión radicalmente interior de la espiritualidad. Los gnósticos enseñaban que el templo verdadero está dentro de ti, que no necesitas edificios sagrados, rituales externos ni sacerdotes intermediarios. El encuentro con lo divino es directo, personal e interior. El Evangelio de Tomás dice, si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Tu salvación y tu destrucción están dentro de ti, no en el cielo, no en el infierno, aquí y ahora, en tu propia conciencia. Segundo, la igualdad espiritual de mujeres y hombres. Los textos gnósticos muestran a María Magdalena, Salomé y otras mujeres como maestras espirituales, como receptoras de revelaciones, como líderes de comunidades. El Evangelio de María termina con los discípulos yendo a predicar el Evangelio que María les enseñó, no el que Pedro les enseñó, el de María. Tercero, una visión no literal de la resurrección. Para muchos gnósticos, la resurrección no era un evento físico futuro, era un despertar espiritual presente. El Evangelio de Felipe dice, aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. La resurrección es despertar a tu verdadera naturaleza divina ahora, en esta vida. Cuarto, el conocimiento como camino de liberación. No la fe ciega, no la obediencia a autoridades externas, sino el conocimiento directo, la gnosis, la comprensión profunda de quién eres realmente. El problema humano no es el pecado, es la ignorancia, y la solución no es el perdón, es el despertar. Quinto, una cosmología dualista que explica el sufrimiento. Si Dios es perfectamente bueno y todopoderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? Los gnósticos respondían, porque este mundo no fue creado por el Dios verdadero, es una creación defectuosa de un ser ignorante. Somos chispas divinas atrapadas en un universo material imperfecto, y nuestro camino es recordar nuestro origen y trascender esta prisión. Por supuesto surge la pregunta inevitable. ¿Estos evangelios gnósticos realmente contienen las enseñanzas auténticas de Jesús o son invenciones posteriores sin valor histórico? Aquí. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Aquí está lo que sabemos. La mayoría de los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi fueron escritos en el siglo II y III. Los evangelios canónicos del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo, entre 40 y 90 años después de la muerte de Jesús. Entonces, cronológicamente, los evangelios canónicos son anteriores. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran. Algunos estudiosos argumentan que partes del Evangelio de Tomás podrían ser tan antiguas como los evangelios canónicos, o incluso contener tradiciones orales más antiguas. No es una narrativa, es una colección de dichos, y algunos de esos dichos aparecen también en los evangelios canónicos, a veces en formas más primitivas. Además, el hecho de que un texto sea posterior no significa que sea falso. Los evangelios canónicos también contienen teología desarrollada por las primeras comunidades cristianas. Ningún evangelio es una transcripción grabada de las palabras de Jesús. Todos son interpretaciones. Todos reflejan las creencias de las comunidades que los produjeron. La pregunta real no es si los evangelios gnósticos son palabra por palabra de Jesús. La pregunta es, ¿representan una corriente auténtica del cristianismo primitivo que fue suprimida? Y la respuesta de la mayoría de los estudiosos es sí. Hubo cristianos gnósticos en el primer, segundo y tercer siglo. Tenían sus propias escrituras, sus propias comunidades, sus propias prácticas. No eran una desviación posterior, eran parte de la diversidad original del movimiento de Jesús, una parte que fue silenciada cuando una facción particular ganó el poder político y declaró herejía a todas las demás. Aunque los textos gnósticos fueron suprimidos, sus ideas nunca murieron completamente.
A través de los siglos, han resurgido una y otra vez en movimientos espirituales que desafiaron la ortodoxia. Los cátaros en la Francia medieval sostenían ideas similares, que el mundo material era malvado, creado por un dios inferior, que los humanos eran espíritus divinos atrapados en cuerpos. La Iglesia Católica los declaró herejes y los exterminó en una cruzada sangrienta. Los alquimistas medievales, con su lenguaje simbólico de transformación espiritual, preservaron conceptos gnósticos bajo el disfraz de experimentos químicos. La búsqueda de convertir plomo en oro era en realidad una metáfora de transformar la conciencia ordinaria en iluminación espiritual. Los cabalistas judíos desarrollaron un sistema místico con sorprendentes paralelos al gnosticismo, un Dios oculto más allá de la comprensión, emanaciones divinas, chispas de luz divina atrapadas en la materia que necesitan ser liberadas. Los Rosacruces en el Renacimiento hablaban de conocimiento secreto, iluminación interior y transformación espiritual. Los masones adoptaron símbolos y rituales que reflejan temas gnósticos de luz versus oscuridad, conocimiento versus ignorancia. Y en tiempos modernos, muchas tradiciones de la nueva era han redescubierto ideas gnósticas, que somos seres espirituales, teniendo una experiencia material, que la salvación viene del despertar interior, que la divinidad reside dentro de nosotros esperando ser descubierta. Carl Jung, el famoso psicólogo, estudió profundamente los textos gnósticos y vio en ellos una descripción del proceso de individuación, del descubrimiento del verdadero ser. Para Jung, los gnósticos eran exploradores de la psique profunda, pioneros del inconsciente. Podrías preguntarte, ¿por qué importan estos textos antiguos hoy? ¿Qué relevancia tienen para tu vida moderna? Aquí está por qué son importantes. Primero, nos muestran que el cristianismo no siempre fue lo que es hoy. Hubo una época de diversidad, debate, exploración espiritual. Las doctrinas que ahora parecen absolutas y eternas fueron en realidad decididas por comités en el siglo IV, influenciados por política imperial tanto como por inspiración divina. Comprender esta historia te libera de tomar cualquier tradición religiosa como la única verdad absoluta. Segundo, estos textos ofrecen una espiritualidad de empoderamiento, no de sumisión. En lugar de enseñarte que eres un pecador indigno que necesita salvación externa, te dicen que eres una chispa divina que necesita despertar. En lugar de dependencia de autoridades externas, ofrecen autonomía espiritual. En lugar de creencia ciega, proponen conocimiento directo. En una época donde muchas personas se sienten desencantadas con la religión institucional, pero siguen buscando significado espiritual, los evangelios gnósticos ofrecen una alternativa, una espiritualidad mística, interior, experimental, no dogmática. Tercero, desafían el patriarcado religioso. La inclusión de María Magdalena y otras mujeres como maestras espirituales muestra que la exclusión de las mujeres del liderazgo religioso no es ordenada por Dios, es una decisión humana de instituciones humanas, y puede ser cambiada. Cuarto, estos textos nos invitan a cuestionar, a buscar, a explorar. El Evangelio de Tomás dice, «Buscad y no dejéis de buscar hasta que encontréis, y cuando encontréis os turbaréis, y cuando os turbéis os maravillaréis». La búsqueda espiritual no debe terminar en respuestas cómodas, debe llevarte a la turbación, al asombro, a la maravilla constante ante el misterio. Pero aquí está la realidad incómoda. A lo largo de la historia, el precio de este conocimiento ha sido alto. Los primeros gnósticos fueron perseguidos, excomulgados, asesinados, sus libros fueron quemados, sus comunidades destruidas, sus nombres difamados como herejes por 1700 años. Los cátaros fueron masacrados. Pueblos enteros en el sur de Francia fueron arrasados. Decenas de miles de personas fueron quemadas en hogueras por sostener creencias gnósticas. Los alquimistas, los cabalistas, los rosacruces, todos tuvieron que operar en secreto, usar lenguaje codificado, esconder sus verdaderas creencias, porque la ortodoxia religiosa no toleraba la disidencia. Incluso hoy en algunas comunidades religiosas conservadoras, simplemente leer estos textos es visto como peligroso, como una puerta a la herejía, como una amenaza a la fe. ¿Por qué tanto miedo al conocimiento? ¿Por qué tanto esfuerzo para suprimir estas ideas? La respuesta es simple, porque el conocimiento es poder, y las instituciones religiosas han mantenido su poder controlando el acceso al conocimiento espiritual. Si la gente descubre que puede experimentar lo divino directamente, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin iglesias, entonces esas instituciones pierden su razón de existir. Los evangelios gnósticos eran peligrosos precisamente porque empoderaban a las personas. Les decían, no necesitas que nadie te salve, necesitas despertar. No necesitas confesar tus pecados a un sacerdote, necesitas conocerte a ti mismo. No necesitas esperar al cielo después de morir. El reino está dentro de ti ahora.
Este mensaje ha sido suprimido una y otra vez a lo largo de la historia, pero una y otra vez resurge, porque resuena con algo profundo en el espíritu humano, el anhelo de libertad, de autenticidad, de conexión directa con lo sagrado. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de los evangelios gnósticos? ¿Qué nos están diciendo a través de 2000 años? Te están diciendo que eres más de lo que crees ser, que hay una dimensión de tu ser que es divina, eterna y limitada, que el sufrimiento y la confusión de la vida no son tu verdadera naturaleza, son el resultado de haber olvidado quién eres realmente. Te están diciendo que la liberación no viene de afuera, no viene de rituales, de instituciones, de autoridades externas, viene de adentro, del despertar, del conocimiento directo de tu verdadera naturaleza. Te están diciendo que la pregunta más importante no es ¿en qué debo creer?, sino ¿quién soy yo realmente? Y que esa pregunta solo puede ser respondida a través de la exploración interior, no a través de dogmas externos. Te están invitando a un viaje, no un viaje a algún lugar futuro después de la muerte, un viaje hacia adentro, hacia las profundidades de tu propia conciencia, donde la chispa divina espera ser descubierta. Los evangelios gnósticos fueron prohibidos porque contenían esta invitación radical al despertar, porque amenazaban el control institucional con la promesa de libertad espiritual, porque reemplazaban la obediencia con el conocimiento, la fe ciega con la experiencia directa, la dependencia con la autonomía. Durante 1600 años permanecieron enterrados en el desierto egipcio, pero ahora están disponibles para ti, traducidos, publicados, accesibles a cualquiera con curiosidad espiritual. La pregunta es, ¿estás listo para leerlos? ¿Estás listo para explorar estas enseñanzas prohibidas? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que te han dicho, a buscar tu propia verdad, a emprender el viaje del conocimiento interior? Como dice el Evangelio de Tomás, quien encuentra la interpretación de estas palabras no experimentará la muerte, no la muerte del cuerpo, esa es inevitable, sino la muerte del espíritu, la muerte de vivir dormido, inconsciente e ignorante de tu verdadera naturaleza divina. Los evangelios gnósticos te ofrecen algo más precioso que creencias reconfortantes o rituales tranquilizadores. Te ofrecen el desafío de despertar, el llamado a conocerte a ti mismo, la invitación a descubrir el reino que está dentro de ti, y esa invitación sigue abierta. 2000 años después, esperándote.